porque haciendo memoria recordamos las cosas que sucedieron y nos damos cuenta las cosas que le sucedieron a otros, porque cuando otro cuenta lo que le sucedió, nos damos cuenta de cosas que ni siquiera pasaban por nuestra mente. Entonces, si llevamos esto a memoria histórica, entonces tanto nos damos cuenta nosotros como se da cuenta el mundo entero, se da cuenta el país, se dan cuenta los países vecinos. Para mí es seguir, como dice uno, en pie de lucha, con el objetivo de que se conozca la verdad y que sí, es todavía, podemos decir que estamos poniendo resistencia. Que antes era tierra de nadie, ahora es tierra de todos, que conservemos esa comprensión, esa igualdad, esa unidad y que nosotros mismos nos convirtamos en celadores, en coordinadores de nuestro territorio para evitar que se nos vuelva a dañar el entorno y que nosotros seamos, como quien dice, protagonistas de paz. Y he aprendido de que a la gente hay que tratarlo bien de todas maneras. Pues a mí me ha gustado eso y ahora he aprendido mucho más porque a la gente hay que tratarlo bien. Es más, si a uno lo trata mal, debe tratar bien a la gente, porque es que a la gente hay que tratarlo bien. Porque nosotros como gente debemos querernos, de amarnos como hermanos, como familia, como amigos, pero no estar con la guerra sí, la guerra es para los perros. Cuando uno conoce la verdad y sabe lo que quiere y para dónde va, pues sin temor alguno vamos a lograr nuestro objetivo, que es lo que queremos. La gente, la honestidad de la gente, la amabilidad, la tranquilidad. Bienvenido a la persona que quiera venir a Urabá para que sepa y entienda que aquí en Urabá hay amigos y hay gente amable que saben tratar a la gente. Podría decir que la gente en general de Urabá. Aquí hay mucha gente buena. Aquí hay amor, aquí hay cariño. Colombia, nuestro anhelo es tener un mejor mañana. Hoy solo quiero recordarle aquellos tiempos en que cosas malas y muy tristes sucedían. De los 90 resurgir esos sucesos que a una región y un país completo estremecían. Muchas familias que lloraban sin consuelo y hombres armados perpetraban con sevicia. Se escuchaba en primera plana en las noticias que allá en Los Cunas y en Osaka abatían a obreros que madrugaban a sus trabajos. Un viaje eterno porque nunca más volvían. Con lista en mano en fila india iban llamando y hasta inocentes por sospechas incluían. Con lista en mano en fila india iban llamando y hasta inocentes por sospechas incluían. Esta canción es clamor de un pueblo que en esa guerra tanto sufrió. Hoy, la mejor esquina de América la reivindican y resignifican los habitantes del Urabá, a lo largo del eje bananero, para quienes su territorio es sinónimo de trabajo, dignidad y optimismo. Buscan dejar atrás el estigma de la guerra, el título de zona roja ante la estela de dolor y muerte que por años marcó a la región, la cual llegó a conocerse como la más violenta de Colombia. Ostentar este epígrafe costó décadas de sangre y de terror a sus habitantes. Su estratégica ubicación geográfica, asentada en el Golfo de Urabá, y su conexión con el Océano Atlántico, la frontera con Panamá, el río Atrato y sus afluentes que la rodean, han hecho del Urabá un lugar apetecible para el comercio de exportación y la economía internacional.
Hacia los años 60 se consolidó en el Urabá el cultivo, la producción y la comercialización del banano, tras la llegada de empresas multinacionales que propiciaron la emergencia de industriales locales, que poco a poco se fueron asociando para proteger sus negocios. A la par, se organizaban procesos sociales que promovían una reforma agraria y la redistribución de la tierra en los años 70. Donde hay dinero, siempre hay gente que quiere dinero fácil. Afectó tanto a la guerra a Urabá porque aquí siempre ha sido una zona de producción económica, que la base primordial es el banano y la segunda es la ganadería y el plátano. Entonces vieron en esto una forma de cofinanciarse y de restablecer aquí sus actos, y entonces afectó porque hubieron varios grupos. Según la historia de mis padres, hace más o menos 33 a 34 años que llegaron a este corregimiento. Luego de ellos haber llegado un año después, nací yo. Vivía en el barrio Pueblo Nuevo, que queda al otro lado del canal. En esa época, cuando yo nací, apenas existían 2 calles. O sea, el barrio tenía apenas 2 calles. Era la calle de allá, del lado del colegio, y la calle central, que es la que actualmente conocemos. Encontré Azungo, estaba bueno, porque yo no pensaba quedarme en pueblo, pero me quedé en este pueblo porque vi que era un pueblo bueno y que las cosas estaban fácil. Lo dañó fue la violencia. Y creo que a muchos niños aquí nos tocó porque nuestros padres no se sentían como no la debían, o como no sentían ese miedo, y como que decían, pues ¿para qué correr o para dónde me voy? Entonces nos tocó aguantar con nuestros padres esa situación, ¿cierto? De ver esta violencia. Hubieron cualquier cantidad, 4, 5 o 6 grupos armados, que todos tuvieron asiento en la zona. Y entonces, a raíz de las divisiones, a raíz de los tropezones que tenían entre ellos mismos, comenzaron como a autoeliminarse entre ellos mismos, y quienes pagamos fueron los trabajadores, la gente civil, los que no teníamos casi prácticamente nada que ver con el conflicto, de algunos de los que sí tenían que ver también, pero más fueron los civiles que no teníamos nada que ver con el asunto, los que hasta por envidia nos mataban. Crecía la industria bananera, los movimientos sociales politizados y los sindicatos, escenario aprovechado por las guerrillas del EPL, el ELN y las FARC para disputarse el poder político y el control territorial de la zona. En 1989, el aún vigente Sintrainagro, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, irrumpió en la región con el histórico paro bananero que duró 33 días. En estos años, las guerrillas se dedicaron a promover huelgas, tomas de tierras, el sabotaje de las empresas, a las extorsiones, al secuestro de industriales bananeros y al asesinato de administradores de las fincas. En el pasado, en los años 80, del 90 para atrás, trabajaba uno como mejor. Digo yo que trabajaba uno mejor, era más explotado, por los bananeros. Pero tenía uno un poco como más de tranquilidad. Decían que todo trabajador que estuviera sindicalizado, o sea, que fuera sindicalizado y perteneciera a Sintrainagro, era de Esperanza, Paz y Libertad. Eso con lo que sucedió en el 90, donde Esperanza, Paz y Libertad se desmovilizó, ellos eso lo tomaron como una retaliación, porque decían de que para ellos los que se desmovilizaron eran unos cobardes, unos cobardes traidores que habían abandonado la causa. ¿Qué pasa a partir del año 90? Empezaron a negociar ese pacto colectivo, firmar la convención, donde hubo una ley de exterminio entre los bananeros. Los bananeros con las Fuerzas Armadas empezaron a asesinar sindicalistas. ¿Por qué? Porque estaban reclamando algo que era para nosotros los trabajadores.
El periodo comprendido entre 1994 y 1996 pervive en la memoria de los habitantes del Urabá como los años del terror, ya que se agudizó la confrontación armada entre las FARC, el ELN, las ACCU, los Esperanzados, quienes eran considerados parte de un grupo paramilitar, y disidentes del EPL, entre otros. Los paramilitares y las FARC se disputaron a sangre y fuego los territorios, especialmente aquellos en donde pudieran controlar la economía del banano y los puertos de exportación de la fruta para asegurar las rutas de entrada y salida del narcotráfico. Tal fue el caso del corregimiento del Zungo, embarcadero en Carepa. Este territorio, compuesto por fincas y campamentos bananeros y en un tiempo conocido por ser zona de guerrilla, fue testigo de la arremetida paramilitar. 23 de enero de 1994, La Chinita, apartado, FARC-EP, asesinaron a 35 obreros y habitantes del barrio. 6 de julio de 1995, Finca Galicia en Zungo Embarcadero. Los comandos populares asesinaron a 4 trabajadores. 12 de agosto de 1995, Chigorodó, Cantina El Aracatazo. Carlos Castaño anunció su entrada al eje bananero con la masacre en contra de miembros de la UP. Asesina a 20 personas. 29 de agosto de 1995, Finca Los Cunas en el corregimiento de Zungo. Quinto Frente de las FARC responde a lo ocurrido en el Aracatazo. Masacra a 16 personas exintegrantes del EPL. 14 de septiembre de 1995, Turbo. Las ACCU asesinaron a 7 personas. 20 de septiembre de 1995, Bajo del Oso, apartado. FARC-EP asesinaron a 24 personas. 14 de febrero de 1996, Finca Osaka en Carepa. Quinto Frente de las FARC. 11 trabajadores fueron asesinados como retaliación por las capturas del ejército a algunos de sus hombres. La finca, por estar en la orilla de la carretera y haber un paso nivel cerquita de la carretera, lo utilizaron como retén para masacrar a la gente, para bajarlos del bus. Venían de distintas fincas, allá quedaban como aproximadamente unas 5 o 6 fincas. Entonces bajaron los buses y empezaron a llamar por lista y amarrarlos y atenderlos en el suelo. Habían personas esperando para quitarle la vida a 11 compañeros de los nuestros, incluyendo a mi compañera. Eso fue algo, yo diría que inolvidable, tremendo. O sea, no hay palabra con que describir estas cosas, pero aún, gracias a Dios, seguimos con vida. El banano colombiano se certifica con la sangre de los trabajadores. Desde 1996, los desplazamientos en el Urabá se hicieron masivos. Pocas familias se quedaron en los pueblos y los temores de que las relacionaran con algún grupo armado hicieron que muchas abandonaran sus cosas o salieran amenazadas de la región. Que lleva un pueblo nuevo que tiene 100 casas, llegó el momento de que solamente 12 casas quedaron con gente. Y en la urbanización que tiene 74 casas, llegó un momento dado que apenas hubieron 10 casas que quedaron con gente. De aquí hubo un éxodo masivo, porque la gente, con el afán de salvar su vida, hizo un éxodo masivo para las diferentes partes. Ese pueblo de Mulato, eso era un pueblo feliz, usted salía para donde le daba la gana, a esas horas de la noche, para donde fuera. Y nadie le decía, ¿para dónde va? Ni para dónde viene. Pero después se puso eso, que ya uno casi no podía ni salir. Entonces eso son unas tradiciones muy malucas para uno. Y ya entonces eso es lo que uno llama desplazamiento de una parte para otra. Si uno era de una parte y llegaban los de la otra parte, le daban a uno. Y así eran ambos, eran distintos bandos. Después quedó a que uno tenía que movilizarse de donde estaba, porque los dos venían buscando, como hoy en día que buscan la policía a la otra gente. Y entonces nos encontraban en el campo y decían que nosotros éramos socios de los guerrilleros, mayormente decir así, pero no era la de ahora, sino la antigua.
Entonces teníamos que movilizarnos por otra parte para que no nos fueran a golpear o a hacernos daño, que muchos se murieron de muchos golpes. Aquí hubo desplazamiento masivo, hubo pánico colectivo y hubo directamente como desplazamiento forzado a la guerra. No, siempre nos afectó porque la gente ya no hacía lo que podía hacer por medio del miedo. Ya desde que se oía que mataron en tal parte, ya daba miedo de uno acercarse a lavar acá. Ya las cosas todas cambiaron. Ya uno no podía salir de sus casas. Llegó el final de que uno no podía salir ni siquiera después de las 4 de la tarde fuera de la casa. Ya todo fue muriendo ahí. Y porque si uno volteaba a ver y miraba a alguien que se dio cuenta quién fue, a uno no le decía nada en un momento, pero espérele el golpecito más allá. Cuando ven a ver, van allá también caía. Reuniones de las iglesias se hacían temprano, cosa que en la noche nadie andara por la calle. El Mundial Estados Unidos 94 nos los vimos de imagen. Nadie ponía altavoz al televisor porque si oían alguna bulla estaban averiguando a ver quién era el que estaba con la bulla, porque ellos andaban militando en las calles. La persecución del trabajador bananero era porque pertenecíamos a una organización sindical. Entonces, para ellos, meter terror y ganar terreno, digo yo en ese sentido, nos intimidaban a nosotros. ¿Cómo? Masacrándonos a nosotros. Las y los habitantes del Urabá traen a la memoria cómo la guerra cambió sus vidas. Aún se anhelan las fincas bananeras aquellos momentos en los que los compadres jugaban softball, parqués o dominó, luego de las jornadas laborales. Ellos y sus familias vivieron en los campamentos hasta que llegaron los azotes de la guerra y cambiaron las condiciones del trabajo. Cuando empezaron a darle a los cabecillas de esa gente, la mayoría fueron hundiéndose, se fueron parciendo, se fueron. Y como esto se puso tan tremendo, entonces algunos se fueron. Que ya se incrementó la violencia para eso, inclusive nos tocó vivir escenas horrorosas en nuestro negocio, nos mataron por ahí como unas 3 o 4 personas dentro del negocio. Bueno, y ya producto de eso ya comenzó ya el desplazamiento, de igual manera afectó mucho porque a la gente de igual manera ya no acudía como de costumbre por temor a... ¿sí? La opción de la guerra afectó no ya la avenida lavada, la salida a rumbear, porque uno también salía a rumbear y uno se divertía muy bueno, pero ya tampoco esas cosas se pueden hacer porque de un momento a otro uno tiene que salir, si es que puede salir de donde está. Ya la gente comenzó a quedarse más bien allá en los sitios y el que oscurecía en apartado se quedaba allá y se venía por la mañana. Y así, porque aquí la violencia no tuvo distingo de raza, clase, tribu, lengua o creo religioso. Esto barrió por parejo, no importaba si era trabajador de empresa, trabajador particular o independiente o lo que fuera. Este corregimiento fue una finca bananera. Sus habitantes más que vecinos eran familia y compartían alrededor del fogón sancochos domingueros o mazamorras de banano, historias de sus lugares de origen en Córdoba, Antioquia y Chocó. Nos vemos entonces a las 2 de la tarde, listo, pero sin falta, bueno. Y armábamos un partidazo de fútbol hasta las 6 de la tarde. Si es para comer, lo comemos de la forma que sea, y si es para trabajar, trabajamos en cualquier labor de banano, porque es como el renglón número 1. No le parece tan duro a uno porque ya está aclimatizado, ¿no? O sea, los que estamos aclimatizados, pues vemos como que la cosa nos parece fácil, pero que va el cansancio, en el transcurso del día se cansa uno, porque el boleo es muy duro. Por ejemplo, si viene el tiempo que hay lluvia, a los que trabajamos en el campo nos toca mojarnos. ¿Sí me entendiste? Te el sol, te relampagueando, te lo que sea, le toca a uno. Fin de semana que nos pagaban, otro fin de semana que no nos pagaban. Cuando nos pagaban, salíamos al pueblo, cambiar el cheque, a tomarnos las cervecitas por allá, bueno, a visitar los amigos en el pueblo. Y por la tarde retornábamos nuevamente. Algunos tenían la posibilidad de quedarse en el pueblo porque tenían amigos, tenían familiares, se quedaban. A través de estas plantaciones, de estas matas de banano que podemos observar, yo he podido
sostener a mi familia principalmente. He tenido un trabajo o un empleo estable y hoy en día lo que tengo se lo debo al banano. El banano para mí ha sido todo porque de ahí es todo lo que tengo, lo he sacado de allí, mi casa, mi familia, he formado mi familia, el hogar que tengo, todo lo conseguí a través del banano. Con las persecuciones a los pobladores y trabajadores bananeros del Urabá, no solo aumentaron los asesinatos y masacres de aquellos a quienes tildaban de comunistas, sindicalistas o guerrilleros, sino que también empezaron a verse destruidas las familias. Las mujeres sobrellevaron la carga de la guerra al quedar viudas y tener que asumir solas la crianza de sus hijos e hijas, además de soportar en sus cuerpos las marcas de la violencia sexual que cualquier grupo armado ejercía sobre ellas al presumir que sostenían algún tipo de relación con aquellos a quienes catalogaban como sus enemigos. De la finca lo salimos porque fue que mataron cada día llegaba una clase de gente hoy le entraba uno de un vestido de una forma, mañana entraba otro de otra forma, todos rasgos armados y así amenazando. Y en eso hay que mataron a mi hermano que no. Igualmente los niños y niñas, así como sus familiares, aprendieron a vivir en silencio con la desconfianza y el temor como consignas, a no salir de casa después de las 5, a no girar la espalda cuando las ráfagas de la muerte golpeaban a algunos de los suyos. Para los trabajadores de las fincas bananeras de Osaka y los cunas, callar y huir fueron las marcas que la guerra dejó en el Urabá. Sin embargo, callar y huir también se convirtieron en los salvavidas de algunos de los que hoy narran sus memorias. La línea entre la vida y la muerte yacía en una palabra. Los trabajadores bananeros y los habitantes de Zungo lo sabían muy bien, y ser estratégicos también funcionó para el desarrollo de las actividades cotidianas. La guerra también se afrontó con dignidad, preservando en la memoria cada suceso, el nombre y el rostro de las víctimas, y aferrándose a la protección y ventura otorgadas por la divina providencia. Ante la desolación, el dolor y la desconfianza entre vecinos, las iglesias cristianas jugaron un papel fundamental para que las personas rehabitaran los territorios y se reencontraran entre sí. El resto de gente se confió también de Dios y se acogía a la fe y esa fue la forma de resistencia, de poder demostrarle al enemigo que encima de Dios no va nadie y que... Al ver que uno no se meta en ningún negocio malo, pues no tiene por qué hacer nada malo, que se llama resistir. Están haciendo lo malo por ahí, uno está aquí de resistencia porque no debe nada ni está haciendo nada malo. No abandonar el lugar en donde llegamos y tanto nos hemos amañado, porque a pesar de que ocurrieron tantas cosas violentas, yo creo que resistencia es seguir ahí, no tener miedo. Cambiaron porque todo mal no es permanente ni tampoco toda paz es total. Entonces llegó el momento de que hubo que decirle nomás a los violentos. Ya no soportamos más tanta ira y tanta rabia. Tenemos envenenada el alma. ¿Cómo viviremos en paz? Todos debemos cambiar para vivir en armonía. Ojalá fluya la alegría. El odio se convierta en amor. Si olvidáramos el rencor, qué lindo el mundo sería. Debemos ser portador de la semilla más sana. Si toda la raza humana
nos hizo el mismo Creador. Plantemos árboles de amor, sembremos cariño y ternura, cultivemos frutos con dulzura, sembremos algo esencial, despojémonos del mal, cosechemos paz y ternura. Volver a levantar la mirada, sentir la confianza para salir de casa, regresar a las fincas, retornar al Urabá, hablar, encontrarse con el vecino, volver a los festejos comunales, asistir a los ritos colectivos, son los reductos de dignidad que preservan habitantes de Zungo, las y los trabajadores bananeros. No renunciar a su territorio, quedarse para contar lo que pasó, entrenarse para la huida y escribir en la bitácora del corazón y de la memoria todo lo sucedido. Fueron las estrategias cotidianas desplegadas por las y los urabaenses para hacer frente a las insignias y a las banderas de los grupos armados que les hicieron daño. Reponerse, levantarse de nuevo ante el dolor y la impotencia de la muerte, escuchar palabras de aliento que acompañan los pensamientos y la intimidad propia, llorar en grupo, hablar de los difuntos, traer al presente sus memorias, dibujar sus rostros, escribir para ellos, sembrar una planta en su honor, son las expresiones que desde el 2014 en el Urabá se escuchan, se perciben y se sienten gracias a la acción colectiva de los trabajadores bananeros y habitantes de Zungo, que se han propuesto impulsar sus memorias como catapultas para que no se repita lo que pasó. El propósito de la memoria histórica es que los muertos no queden en la impunidad, que los muertos no queden en el olvido, que los muertos, los muertos no queden como una cosa más que pasó, sino que siempre sean recordados por algo. Las personas que se mueren, que han pasado en el conflicto, no las olvidemos, las mantengamos presentes porque fueron compañeros nuestros, hermanos, tíos, sobrinos. Nos ha cambiado mucho el acompañamiento y estos trabajos que estamos haciendo porque a través de estos trabajos también podemos sentir un poco de paz. Que esto se divulgue, que la gente lo sepa, para que esto no vuelva a suceder de aquí en adelante. Las memorias renacen de la nostalgia y la melancolía y se disponen para atestiguar la infamia de la guerra y para reivindicar el buen nombre del Urabá y de los no sobrevivientes. Son memorias que poco a poco van transitando hacia el sosiego y con la esperanza de que en su territorio algún día se pueda vivir en paz. Que el respeto del uno por el otro sea de verdad, o sea, sea verdadero. Yo quisiera ver ese Urabá así, que el uno respete las ideas del otro, que el uno respete la forma de ser del otro. Así de pronto se controlaría tanta violencia. Porque todos nuestros padres son y somos colombianos. Tratémonos como hermanos. Que mueran las diferencias, porque todos somos humanos. Tenemos la misma descendencia. El dicho filosófico dice que muertos no son los que están en la tumba fría, muertos son los que estando vivos tienen el alma muerta. Hoy solo quiero recordarle aquellos tiempos en que cosas malas y muy tristes sucedían. De los 90 resurgir esos sucesos que a una región y un país completo estremecían. Muchas familias que lloraban sin consuelo y hombres armados perpetraban con sevicia. Se escuchaba en primera plana en las noticias que allá en los Cunas y en Osaka abatían a obreros que madrugaban.